Saludos. Hoy estamos con el doctor Juan Pablo Mauricio García Álvarez. Él es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Ha realizado estancias postdoctorales en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Jaén y está a punto de comenzar una en la Universidad de Heidelberg. Sus principales líneas de investigación son la literatura medieval, la prosa de los siglos XV y XVI, en especial la narrativa caballeresca, y la literatura de los siglos de oro. Además es licenciado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y fue miembro del comité organizador de la 11ª edición del CECIL. Un poco por esa razón te hemos llamado. Agradecemos mucho que hayas aceptado esta entrevista. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por el interés al CECIL sobre todo. Justamente por la organización del CECIL, por ahí empezaríamos. La primera pregunta sería, ¿cómo describirías tu experiencia organizando ese CECIL? Y ¿qué importancia tiene este tipo de actividades en la formación de los alumnos de licenciatura? Bueno, primero, como ustedes sabrán, que ahora que lo están organizando es algo caótico, generoso, pero sobre todo es una experiencia única, pensando en que este congreso lleva bastantes años, lleva ya una tradición de los principales, creo, de los alumnos que se dedican a literatura en México. La experiencia es agradable, te da las tablas para poder visualizar esos congresos que uno ve de alumno, ¿no? Ve a los profesores hablando sobre un tema en particular en distintos congresos, seminarios o coloquios, y verlo ya detrás te da la oportunidad al CECIL de organizarlo, de saber cómo demonios organizar desde un día de trabajo para poder organizar un día de trabajo enfocado ya a la semana del CECIL, ¿no? La experiencia es grata, la experiencia es única, te permite tener contacto con tus compañeros, puedes desarrollar una amistad grande, como sucedió conmigo, con una de mis mejores amigas. Profesionalmente y académicamente te permite ver tras bambalinas lo que nosotros vemos todos los días en el salón de clases. Lo que hacen los profesores, investigar casi 3 meses, 4 meses en un tema que exponen en 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Entonces te permite visualizar esa parte del profesional académico universitario dedicado a literatura, ¿no? Creo que es una experiencia maravillosa y supongo que con los años van pasando, pues se queda un buen sabor de boca del año anterior, entonces la generación que le toca tiene que poner lo mejor para no superar las expectativas, pero sí hacer particulares ese sí, ¿no? Guardar la esencia de cada generación. Es lo que yo puedo ver, compartirte de mi experiencia y sobre todo esto de que cuando uno va creciendo en esta carrera académica, esto te permite, son las bases que te permiten organizar otras cosas ya a un nivel más profesional, que sería ya un congreso internacional, por ejemplo, un congreso nacional, pero ya no solo de alumnos, sino con doctores, con distintas universidades, con proyectos de investigación. Ya más especializado también. Es un buen bocado para lo que te permite hacer el CECIL, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a tus líneas de investigación, queríamos tocar contigo el tema del disfraz varonil de las mujeres. Es un hecho que en comedias y en entremeses incluso nos topamos con frecuencia con esta mujer travestida, y el mismo Lope, ¿no? En el Arte Nuevo dice, suele el disfraz varonil agradar mucho. Entonces, ¿por qué piensas tú que este recurso fue tan exitoso en la época? ¿Y qué nos revela de la sociedad de esa época el hecho de que les guste tanto este recurso teatral? Primero habríamos que pensar en lo que viene detrás para que se llegue a concretar esto en el escenario, ¿no? Pensando en el teatro, que es un texto que Lope de Vega, Tirso de Molina, todos están pensando que va a ser representado. Entre más recursos espectaculares, es decir, disfraces, gestos, movimientos de los personajes en el escenario, va a ser una comedia mejor construida, mejor compuesta, que va a llamar la atención de un público en específico y demás. El papel de la mujer es esencial en el teatro del siglo de oro por 2 cuestiones culturales
puedo nombrarte dos cuestiones culturales esenciales en ese momento. La mujer va a ser la depositaria de la honra del hombre, entonces ahí hay un factor significativo, altamente significativo para el desarrollo de una historia. Pensemos en una comedia histórica como Fuenteovejuna de Lope de Vega, ¿no? Donde es esencial preservar la honra de la mujer, y cuando se rompe, todo el pueblo se levanta en contra de los reyes para exigir justicia, en contra del comendador para exigir justicia, ¿no? Eso es por un lado. Por otro, la potencia que creo que todos, y siempre lo pongo como ejemplo, todos nos hemos enamorado, ¿no? Entonces la mujer es un factor esencial para que el hombre en ese momento se enamore. Y ahí empieza un triángulo amoroso, porque ya son dos caballeros que se enamoran de una dama, dos caballeros del siglo XVII. Y por qué no meter una complicación más, que la mujer se pueda disfrazar de hombre para saber si realmente el caballero la ama o no, ¿no? Poner a prueba esa honra, esa fidelidad, esa lealtad, ¿no? Pensemos en Don Gil de las Calzas Verdes, por ejemplo. Creo que no habría podido ser representada por un hombre, sino por una mujer, ¿no? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Ahora, porque ya somos modernos, entonces que es muy bueno eso, que está a la par el protagonismo del hombre y de la mujer, o incluso el de la mujer va más allá que el del hombre, que es muy esencial. Pero en el siglo XVI o XVII para atrás siguen siendo otras costumbres, otros modelos de comportamiento y demás, ¿no? Entonces, ¿dónde podían las mujeres receptoras, el público, ver concretada esa idea de mujer empoderada, con todas las comillas posibles, de este término moderno? En la ficción. Porque sí, tenemos reinas como Isabel la Católica, las hermanas de Carlos V, Isabel de Portugal, que son una pieza esencial para mantener el gobierno en una monarquía, ¿no? Pero las mujeres común y corrientes, en el aspecto que no pertenecen a un estamento, ven concretado en la ficción esta idealización, estas ambiciones, ¿no? De ahí que Lope de Vega, estos escritores de la comedia del siglo de oro, visualicen muy bien esto y vean la potencialidad de la mujer, tanto para desarrollar el enredo, para desarrollar cuestiones amorosas, para desarrollar soluciones sobre el honor. No es casual que varios comediantes, varios escritores de comedia del siglo de oro, del XVII, recurran a cuestiones del siglo XVI. Por ejemplo, pensemos en Cervantes. Yo sé que hablaste de teatro, pero Cervantes es muy teatral. ¿Cómo son las mujeres de Cervantes? Liberales, protagónicas, se disfrazan de hombres para ver si el chico que las está cortejando, que les gusta, les son leales. Tenemos a una pastora que hace todo un discurso de es libre de decidir con quién quiere estar Marcela, ¿no? Si nos vamos para atrás, lo vemos en los libros de caballerías también, en donde existe un tal Feliciano de Silva, en donde utiliza el disfraz también de la mujer que se disfraza de hombre, por ejemplo, en un libro, Lisuarte de Grecia, para que pueda salvar al caballero. Entonces, quien salva al caballero es la mujer Carmela, disfrazada de caballero. Y todos se quedan impresionados por la destreza en armas, hasta que se quita el yelmo y ven que es Carmela. Entonces, yo creo que en el siglo de oro se concreta un poco en el teatro, en la puesta en escena, toda esta tradición de que las mujeres van tomando un protagonismo esencial para el desarrollo de la historia y la solución de la historia. Incluso gestualmente, ¿no? Lo que decías tú, la espectacularidad, explotar un poco como el erotismo también de la mujer, ¿no? Pensemos en Don Gil de las Casas Verdes, ¿no? Que ya ahí mismo, ¿no? Calzas verdes, o sea, cómo se vestían los caballeros o los hombres de la época con leggings. Con leggings, modernamente con leggings. Piensa al caballero más valiente, Amadís de Gaula, se vestía con leggings, porque era la moda de la época. Entonces, imagínate en escena a ver a una mujer
no con vestido, sino con leggings, que correspondía a los hombres, con estas mallas de hombre, iba a ser súper sensual y erótico para el público. Y lo que permitía hacer una escena era maravilloso, unos juegos eróticos, sensuales, amorosos, que puestos en escena permitían despertar la risa, tener empatía uno con uno u otro personaje, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles van a ser los gestos más importantes de estas mujeres? Por ejemplo, pensemos en las bizarrías de Belisa, de Lope de Vega, va a ser la mano. Porque por medio de la mano, la gestualidad que hace en el pecho, cuando tiene un pequeño contacto con el caballero, la mano va a ser depositaria de la honra. Entonces, es súper importante la mano. Por ejemplo, en esta comedia caballeresca, Las selvas de Ardenia de Cervantes, Angélica, que es correteada por dos caballeros que están enajenados hechizados, ¿no? Hechizados, bueno, enajenados por su belleza para concretar su amor. Es súper importante todo el desplazamiento escénico que hacen el tablado, de un lado a otro, en donde esta libertad que tanto ha mostrado Cervantes en sus novelas, en su narrativa, en las novelas breves, en El Quijote y demás, en Persiles y demás, que lo mostraron en Persiles, lo muestra en escena como esta mujer que es inalcanzable para dos caballeros, y no son cualquier caballero, sino nada más son Roldán y se me fue el nombre del otro caballero. Era su primo o algo así. Reinaldo y Roldán. No son cualquier caballero, ¿no? Son los caballeros, pero ya tienen la elección de amar a quien quiera. Y eso puesto en escena es muy significativo y tiene una intención muy cultural en el aspecto de la mujer aspira a eso. Si bien no hay casi mujeres que escriben en el siglo de oro, tenemos protagonistas que están materializando en escena, en la ficción de las novelas, de los relatos, incluso de la lírica, este poder de decisión. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Estamos hablando del barroco, en donde el individuo entra en conflicto de cuál va a ser su realidad y se está dando cuenta que puede elegir el camino que quieras el propio individuo, ¿no? Entonces, este desarrollo escénico que va de un lado a otro es subiendo la montaña, ¿no? Sube una montaña angélica por ahí, en escena lo vemos. Sí. Es esta libertad, está representando esta libertad, ¿no? Entonces, si bien no hay muchas escritoras, que eso es lo bueno de estos últimos años, que se está haciendo una revisión a partir de los estudios de género, pero que van un poco más allá, no dividiendo, sino entrelazando la perspectiva de los hombres con las mujeres. ¿Cuál va a ser la particularidad de esta visión de la mujer en obras literarias del siglo de oro y medievales? Porque no podemos concebir el cimiento de lo que después van a ser los reyes católicos si no nos vamos un poco más atrás, en donde María de Molina, con este movimiento cultural llamado el molinismo, empieza a mandar escribir obras porque su hijo todavía no es mayor de edad y no puede gobernar. Entonces, sin su presencia no se puede concretar esta idea de imperio que poco a poco está respirándose en la época. Pasarán muchos años, ¿no? Pasarán luchas entre facciones. Pero el germen. Ahí va el germen. Y lo inició una mujer. Imagínate en el siglo XIV ser la mamá del heredero y que todo el mundo te quiere tirar del trono. Y mantenerse en el trono habla de una mujer muy inteligente, valiente, muy avanzada para su época tal vez. Fuerte emocionalmente también. Pensemos en Isabel la Católica también, ¿no? O pensemos en Isabel de Portugal, que sin Isabel de Portugal Carlos V no podría haber dominado España de esa manera. Y sobre todo tener esta relación que tenía Isabel de Portugal con los conquistadores, con Hernán Cortés, que le mandaba cartas para decir cómo estaba el asunto en la Nueva España y demás, ¿no? Entonces, el papel de la mujer es esencial, solo que a veces nuestra perspectiva se enfoca más en los caballeros y no en las damas. Por ejemplo, en las novelas de caballerías, en el teatro del siglo de oro, cuando tenemos muchas obras de Lope de Vega en donde la protagonista va a ser la mujer. El perro del hortelano, la mujer, la protagonista, ¿no? Entonces, sí. Hay que ver esos detalles y sobre todo esta espectacularidad, porque es una sociedad
altamente codificada, en donde las manos, el pecho, los ademanes, los ojos están hablando constantemente de un código que a nosotros nos queda un poco desfasado, pero es altamente codificable en su momento. Sí, bueno, nada más un poco, quizá para redondear este asunto, la otra pregunta iba a ser, o sería, ¿qué gestos o partes del cuerpo femenino suelen resaltarse más? Pero queremos preguntarte, en el teatro menor, concretamente en los entremeses, ¿qué es lo que más, qué gestos o partes del cuerpo femenino resaltan ahí más en el entremés? Piensa que pensemos que el entremés es una suerte de sketch pequeñito, lo que le llamaremos hoy un sketch, ¿no? Con chistes del momento del siglo XVII, ¿no? No va a haber pastelazos tipo Chespirito o esperando a un personaje que nunca va a aparecer como Godot, pero vamos a tener una venta, por ejemplo, en donde el personaje femenino va a resaltar a veces la ridiculez del viejo, va a resaltar la falta de perspectiva de un caballero que se imagina una mujer sumisa, una mujer que cumple los comportamientos del momento, en donde hace todo lo que dice el hombre. En el entremés se permite un poquito más esa licencia, hasta se puede voltear, porque estamos en el terreno del humor. Si en la comedia existe el humor, el entremés es la potencia del humor. Ahí se puede hacer lo que sea, porque ¿cuál es el chiste del entremés? Desatar la risa. Y no es una risa o un humor con una leve sonrisa, sino es una sonrisa carcajada, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los gestos principales ahí? Igual las manos. Por ejemplo, me acuerdo mucho que mi maestro Aurelio González nos puso un entremés de Calderón de la Barca, no me acuerdo si se llama Los Murmuradores o Los Habladores, en donde un ventero habla hasta por los codos. Y decía Aurelio que él cree firmemente que ese papel lo representaba una mujer. ¿Por qué? Por la potencia que tenía la mujer en escena, de ver cómo se podía mover en el escenario, cómo podía hablar, que también responde a un ámbito cultural. La mujer tiene voz y voto en ese momento, ¿no? Y en Los Habladores la mujer puede ocupar ese lugar en este entremés, ¿no? Entonces, la gestualidad sería este movimiento constante, las manos. En los entremeses, sobre todo, pensemos en que se desatan las pasiones, siempre se busca, tipo La Celestina, siempre se busca adquirir un placer a partir de algo, ¿no? Un bien material. Sí. Es lo que podría decirte. Un poco sobre esto, por ejemplo, Quevedo también está, ¿no? Esta como explotación un poco, incluso de los gestos eróticos, ¿no? Recuerdo mucho en el entremés de Diego Moreno, cuando Justa termina ahí tirada, fingiendo el desmayo, todos agarrándole las manos, la cabeza, los pies, me parece, y el otro que dice, bueno, no hay dónde cogerla, ¿no? O sea, esa parte como de una explotación de los gestos, o de los, sobre todo eso, ¿no? Los espacios y los bailes también que pues explota. Y sobre todo pensando esto culturalmente, que se relaciona mucho con el contexto, son unas sociedades altamente codificadas con el cuerpo. Nosotros, porque ya nos acostumbramos mucho a, sobre todo estas nuevas generaciones, a escribir mensajes de texto. Entonces, uno ya no sabe cómo te está diciendo el hola, el otro, o si la novia te dice te quiero mucho, no sabes si le está diciendo enojada, dependiendo del contexto, pero tampoco lo puedes descodificar tanto. Vamos un emoji para eso, ¿sí? Exacto, para ¿no? matizar ahí los mensajes. Que a veces es también medio, que si te equivocas en un emoticón y es ching, yo no quería mandar eso, ¿no? Bueno, somos sociedades altamente codificadas en distintas tecnologías. Entonces, en ese momento el cuerpo sirve como modelo de expresión, que sigue sirviendo en este momento, ¿no? Pero es esencial el cuerpo, sobre todo en el teatro, para desarrollar estas historias, ¿no? El ejemplo que siempre pongo yo, ¿no? Si yo digo muerto soy y me sigo sentado aquí, en cambio digo muerto soy, finjo que la espada se me clava en el corazón, me caigo, ruedo, lloro y demás,
pues ya le estoy dando un sentido al discurso, ¿no? Entonces es esencial eso, y sobre todo pensando en los entremeses, que es desatar el carnaval total, ¿no? Desatar las pasiones bajas con el erotismo, pero también esta necesidad de comer constantemente, esta necesidad de engañar al otro, de satisfacer dinero, hambre, placeres eróticos, sexuales, pues simplemente pues en la venta, ¿no? Que hay pues vino, entonces va a haber una felicidad tremenda, ¿no? Cuando hay entremeses dentro de la venta. Creo que el cuerpo va a ser esencial para el desarrollo, sí, es esencial para el desarrollo de la comedia. Gestos serios, que es curioso porque van a ser los mismos gestos, solo cambia el contexto, ¿no? Y va a cambiar la potencialización de qué gesto, ¿no? Si por ejemplo en las bizarrías de Belisa la mano es esencial porque la protagonista se toma el pecho, agarra el pañuelo, tiene un contacto con el caballero, pues en el entremés puede tomar ese agarrarse al pecho otra codificación dependiendo del discurso, ¿no? Dependiendo de qué se quiere explotar cuando la protagonista se agarra, la actriz se agarra el pecho, ¿no? O agarrando joyas o dinero. Exacto, que hacen los entremeses. ¿Qué es eso, no? Porque puede ser agarrarse el pecho, pero pues puede ser para sacar un arma, que va desde el corazón también. O sea, hay que ver los significados y los sentidos dependiendo de la obra y del contexto, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, sería pues pedirte que nos recomiendes 3 obras de cualquier época, en cualquier idioma de hecho, escritas por mujeres o en las que los personajes femeninos tengan particular interés por alguna u otra razón. Bueno, pues del siglo de oro, pues las mujeres de Cervantes son esenciales. Ahora las mujeres de Feliciano de Silva, que pues, los que investigamos caballería las estamos sacando a flote, que hay una antes de Cervantes y seguro hay una antes de Feliciano de Silva. Pero creo que el papel de la mujer como escritora, como receptora de literatura de ficción o literatura seria, llamámosle ensayos, crónica y demás, se está volviendo esencial en este momento y es importante porque podemos ver otra perspectiva, ¿no? Sin caer en extremos, ¿no? Yo recomendaría 3 autoras contemporáneas de los 2000 para acá, porque creo que es importante leer también lo que estamos respirando en el momento, ¿no? Valeria Luiselli, mexicana, María Fernanda Ampuero, ecuatoriana, que toca la violencia de una manera muy particular, la violencia en Latinoamérica, y Mónica Ojeda, también otra latinoamericana, en donde nos están mostrando esta violencia de la cual está sufriendo la mujer en este momento, cómo están construyendo unos individuos que tienen que aceptar la realidad, pero la pueden transformar. Entonces es una reflexión muy, muy interesante de estas 3 autoras. Bueno, pues te agradecemos mucho la colaboración y que hayas compartido esta charla. Agradecemos también a ustedes y pues nos vemos la próxima.